Mañana se cumple el aniversario más del fallecimiento de Eva Duarte. Para muchos, Eva Duarte, para otros Eva Perón, y para mí particularmente Evita. ¿Y por qué Evita? Porque fue una compañera, porque fue una mujer del pueblo, una mujer humilde, una mujer trabajadora, que nació allá en Los Toldos, Junín, en 1919, hija de Juan Duarte y de Juana Ibarguren. Duarte era un terrateniente reaccionario, y Juana Ibarguren era una carrera, una mujer que trabajaba humildemente con un carro en las tierras de don Juan Duarte. Y allí nació Evita. Y no vamos a entrar a especular acerca de lo que sentía Juan Duarte por la señora Ibarguren o lo que sentía ella por Juan Duarte, ni tampoco sobre cuál era la relación entre los dos, si eran amantes, si fue una noche de pasión o qué. Pero lo cierto es que Evita recibió el apellido del patrón. Obviamente fue una hija ilegítima. Y a partir de allí creció en la pobreza, trabajando junto a su madre y pasando todo tipo de privaciones, como pasamos los pobres en todas las etapas de la humanidad, nazcamos donde nazcamos y seamos hijos de quien sea. En 1935 Eva llegó a Buenos Aires y comenzó a actuar como actriz, haciendo pequeños papeles. Quiero aclarar que ser actriz en 1935 no era como ser actriz hoy, ¿no? Hoy una actriz es una señora actriz. Antes ser actriz era sinónimo de prostituta, me sopló charito, de ramera, de chica de vida fácil. Sé que cuando Evita llegó a Buenos Aires y empezó a trabajar de actriz, imagínense ustedes lo que pensaban la sociedad de las chicas como Evita. Y pasó todo tipo de privaciones Eva. Vivía en una pensión, comía poco, se vestía mal. Hacía lo que podía para sobrevivir, laburando honestamente. Hasta que le dieron el protagónico en un radioteatro. Y entonces ahí empezó a mejorar un poquito su situación económica, se empezó a estabilizar, empezó a comer un poquito mejor, a vestirse un poquito mejor, a transitar lo que podríamos llamar, o lo que alguna vez se llamó en la Argentina, una pobreza digna. Porque hay pobreza digna y de las otras. Bueno, esta era una pobreza digna. Era una humilde trabajadora que vivía pobremente,
pero que comía todos los días. Eso fue en el año 1943. Ese año, Eva comienza a fundar la Asociación Radial Argentina, que fue el primer sindicato de trabajadores de la radiofonía en nuestro país. Ya había en Eva esa inclinación a la justicia social que después la haría tan conocida, tan famosa y tan amada por el pueblo argentino. Y en 1944 lo conoce a un señor elegante, engominado, alto, marcial, con una sonrisa gardeliana, y lo conoce en un terremoto que hay en San Juan, un terremoto devastador, al cual acudió Eva a dar una mano con muchos voluntarios. Ese señor se llamaba Juan Domingo Perón. Y fue lo que fue después. Se enamoraron, se desearon, se amaron y se casaron. Y todos sabemos un poco lo que pasó después. En 1945 a Perón lo meten en cana, lo llevan a la isla Martín García, y cualquier otra mujer o cualquier otro hombre se habría puesto a llorar: pobrecito Juan, está preso allá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero las mujeres argentinas no son de ese paño. Y Evita fue una de las personas que salió a movilizar al pueblo argentino para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. No habría habido 17 de octubre si no hubiera sido por mujeres como Evita, que se pusieron al frente de ese reclamo y que llenaron la Plaza de Mayo con lo que la oligarquía llamó los patas sucias o los cabecitas negras. Lo que pasó después es bastante conocido, pero vale la pena refrescarlo en estos momentos, porque yo creo que le vendría muy bien, sobre todo a los peronistas y a las peronistas honestos y honestas, acordarse de aquella época, y los que no tuvieron aquella época, saber bien lo que pasó. Eva se hizo cargo de toda la parte social del peronismo en el poder. Y vale recordar, por ejemplo, la ley de sufragio femenino, impulsada por Eva. La igualdad jurídica de hombres y mujeres en el matrimonio, impulsada por Eva. Las dos fueron leyes. Eva Duarte formó el Partido Peronista Femenino. Y hubo una ley impulsada también por Eva que le daba el 33% de los cargos en el gobierno a las mujeres, otro 33% a los hombres y otro 33% distribuido entre organizaciones de masas. Estamos hablando de feminismo, pero no de cualquier feminismo, de un feminismo inclinado hacia la liberación nacional, hacia la justicia social,
hacia el reparto equitativo de la torta. Esto es lo que encarnaba Eva Duarte, esto es lo que encarnaba Evita. Había por aquella época un señor escritor que tenía aires de gran escritor y que con los años llegó a ser un gran escritor. Indudablemente uno de los más grandes escritores argentinos y uno de los más grandes escritores del mundo, y que escribió un cuento sobre la muerte de Evita. Evita murió de cáncer cervical a la edad de 33 años, en la flor de la vida. Este cuento se llama El simulacro, de un tal Jorge Luis Borges. En ese cuento, yo no les voy a narrar el cuento porque es un poquito largo, pero aparte no corresponde. En ese cuento narra Borges que en un pueblito de la provincia de Buenos Aires llega un tipo de rostro indiado al pueblo con una muñeca rubia. Entonces arma una mesita en la plaza o por ahí y se sienta él y pone la muñeca rubia al lado y cruza las manos, y todo el pueblito o toda la localidad o todos los que vienen a los alrededores van a darle el pésame a este tipo que supuestamente encarna a Perón por la muerte de la muñeca rubia que supuestamente encarna a Evita. Una verdadera payasada, una macabra payasada de Jorge Luis Borges, gran escritor y malísima persona. En el cuento Borges no dice Evita y tampoco dice Eva. Se refiere a ella como la mujer Eva Duarte. Jorge Luis Borges formó parte de aquellos que pintaban en las paredes "Viva el cáncer". Hay que ser poca cosa para pintar "Viva el cáncer" ante una mujer que se está muriendo, ¿no? Bueno, los de ahora no pintan "Viva el cáncer", pero le metieron una pistola en la cabeza a otra mujer. Es más o menos lo mismo, ¿no? Las ratas siempre son las ratas, no importa el tiempo histórico en el que vivan. Evita también hizo ley la patria potestad compartida. Y además dirigió la Fundación Eva Perón, y la Fundación Eva Perón construyó hospitales, escuelas, asilos para ancianos. Mi vieja me contaba, mi vieja murió hace ya 14 años, a los 87. Mi vieja me contaba que vos le escribías una cartita a Eva pidiéndole lo que fuera. Lo que más se pedía eran máquinas de coser. Y vos le mandabas una cartita a Eva pidiéndole una máquina de coser, y Eva, como si fuera un rey mago o Papá Noel, no aparecía a lo mejor ella, pero al otro día aparecía un camioncito y te bajaban la máquina de coser
o lo que fuera. Esa era Eva. Era tan hermosa Eva que se merecía ser una mina de izquierda. Pero estamos hablando de un peronismo que no es ni la sombra, este peronismo de hoy, de lo que era aquel, ¿no? Aquel peronismo que fue prohibido después del golpe de Estado, porque no se podía mencionar la palabra Perón, ni la palabra Eva, ni la palabra peronismo. Peronismo que era carne y uña con el pueblo trabajador. Más allá de todos los errores y más allá de todas las cosas que estuvieron mal, que las hubo. Pero era otro peronismo. Por eso yo a veces cuando escucho a estos dirigentuchos que dicen que son peronistas, pienso en Eva, ¿no? ¿Qué diría Eva al escuchar a Alberto Fernández decir que es peronista? ¿Qué diría Eva al escuchar a Cristina Fernández diciendo que es peronista? ¿Qué diría Eva al escuchar a Guado de Pedro, a Axel Kicillof diciendo que son peronistas? Donde existe una necesidad, nace un derecho, decía Eva. Ahora cambiaron la frase. Donde existe una necesidad, nace un negocio. Esa es la idea que tienen los dirigentes de hoy. La verdad, lo lógico, lo razonable es que el feminismo no sea parte de la naturaleza misma de la mujer, decía Eva. Bueno, es un tema en disputa, ¿no? Hay algunas mujeres que dicen que la naturaleza misma de la mujer es una construcción. Otros dicen que no. Es un tema a debatir. ¿Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas? Este es un mensaje para los valientes de hoy. ¿Viste esos tipos que dicen, ¿cómo vamos a dejar de pagar la deuda externa? Y si nos invaden, ¿cómo vamos a dejar de hacer esto? No, y si después nos niegan el crédito. La verdad que la valentía no parece ser una característica de los dirigentes políticos de hoy. La audacia, el jugarse el todo por una idea, por un sueño, por una convicción. Gobernar es consensuar, decía Santoro, y sigue diciendo en cuanto programa de televisión lo invitan. No, gobernar no es consensuar, Santoro. Gobernar es jugarse la vida por los demás. Algo que ustedes no hacen. Donde hay un trabajador, se encuentra una nación, decía Evita. ¿Qué será la nación para quienes nos gobiernan hoy y para la oposición? Ni hablar. Para algunos la nación son los campos llenos de soja. Para otros la nación son las LELIC o el dólar que sube y baja al compás de la locura cambiaria. Para Evita la nación era el pueblo, lo tenía clarísimo, clarísimo. Patria y pueblo son lo mismo. Eso es lo que pensaba Eva. El capitalismo foráneo
y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. De esta tenemos que aprender todos, ¿eh? No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. El otro día charlábamos acá con Ramón del PRT sobre la conciencia de clase, ¿no? Sobre cómo en la década del 70 había mucha conciencia de clase y un obrero sabía que era un obrero, y ahora hay muchos obreros que creen que son monotributistas, microemprendedores, no sé qué, y otros no, otros sí tienen conciencia, pero está repartida la cosa. Bueno, si sabemos quiénes somos, si realmente sabemos quiénes somos, sabemos a dónde tenemos que ir. A veces se hace difícil, yo lo sé. Esta era Eva. Esta era la compañera Evita. Aunque algunos compañeros y compañeras de la izquierda les salgan roncha cuando uno dice que Evita era una compañera, yo estoy convencido de que las mujeres como esta, los hombres de esta encarnadura, forman parte irrenunciable e imprescindible del pueblo argentino. Y que si hay una grieta que tenemos que cerrar en la Argentina, es la grieta que existe entre nosotros mismos. Entre nosotros y nosotras podemos pensar distinto, pero somos todos y todas trabajadores, y a todos nos duele en el mismo lugar, y todos y todas tenemos el mismo corazón. Esta es esa grieta que tenemos que cerrar. Algún día se dará ese diálogo necesario entre la izquierda en general y el peronismo combativo. Hablo del peronismo combativo, ¿no? Del otro ni hablar. Bueno, queríamos homenajear a la compañera Evita humildemente desde el Paso Cambiado. El 26 de julio de 1952 moría físicamente esta mujer. Después la oligarquía hizo con su cadáver cosas inenarrables. Yo no sé, tienen tanto odio que no lo satisface ni la muerte del enemigo. Claro, si hay tipos que dicen que hay que comprar y vender órganos, y otros que dicen que hay que entrar con un lanzallamas a las villas, imagínense el resto, ¿no? Bueno, terminamos con Eva.